Hola comunidad INSIP, bienvenidos al curso MicroStation aplicado a Ingeniería Civil, módulo básico. Les saluda Eleazar Porras y a nombre del Instituto Científico del Pacífico les doy la más cordial bienvenida a esta sesión número 12 titulada Intersección, Romper y Chaflán. El objetivo de esta sesión es explicar el procedimiento para detectar problemas de intersección, activación de la selección de elementos, ubicación de elementos desfasados, para romper trazados y construir chaflanes rectos. Esta sesión número 12 consta de dos temas principales. El primer tema es intersección, recorte y selección. Dentro de este primer tema principal tenemos diferentes subtemas, entre ellos revisión de problemas por intersección, ejecución de la herramienta recortar a intersección, ejecución de la herramienta recorte múltiple, configuración de visualización de nivel y activación de selección del elemento. Como segundo tema principal tenemos recortar, romper y chaflán. Dentro de este segundo tema principal tenemos diferentes subtemas también, entre ellos ubicación de elementos desfasados, ejecución de la herramienta recortar a elemento, ejecución de la herramienta romper elemento, clasificación de métodos de rotura por elemento y ejecución de la herramienta construir chaflán. Para poder desarrollar el primer tema principal, que sería intersección, recorte y selección, vamos a tener que dirigirnos al entorno de MicroStation Connect Edition. Una vez que nos encontremos dentro de este entorno, vamos a seleccionar como espacio de trabajo Bentley Connect Training y como plan de trabajo MicroStation módulo básico para ingenieros civiles. Vamos a seleccionar el botón examinar, luego carpeta 6 y plano propuesta lugar. Vamos a esperar a que cargue mientras hablamos sobre las intersecciones, los recortes y selección. Precisamente esos dos primeros términos, intersección y recorte, van de la mano, porque normalmente cuando se generan, por ejemplo, parcelamientos, cuando se generan segmentaciones, tenemos el problema de que hay cruces, existen cruces que requieren un pequeño recorte. No necesariamente por un desfasado, pero porque tienen un cruce. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos generar lo que es el recorte por intersección? Lo primero sería generar una revisión de los problemas de intersección, es decir, buscar aquellos elementos que requieran de un recorte de intersección. Por ejemplo, vamos a suponer de que en esta sección necesitamos generar la creación de un filete circular, ¿de acuerdo? Si yo genero la creación de un filete circular desde aquí hasta aquí, sabemos que este elemento se va a eliminar, pero este elemento con este se va a unir mediante un arco, porque eso es lo que realiza el proceso de filete circular. Ahora, una vez que ya tenemos la unión de estos dos, teóricamente hablando, tendríamos que eliminar este elemento, porque no pertenecería a la zona de parqueo. Entonces, ¿cómo podemos eliminar? Allí es donde entra la ejecución de la herramienta recortar a intersección. ¿Dónde se encuentra esa herramienta? Bueno, la herramienta de recortar a intersección la vamos a encontrar en el grupo de herramientas de modificar o modificación. Específicamente en el menú inicio vamos a ver que tenemos esta opción que se llama recortar a intersección. Cuando la ejecutamos no tenemos una configuración, porque simplemente el proceso es bastante sencillo. ¿Cómo se puede seleccionar? Por ejemplo, si yo tengo este elemento y yo deseo eliminar, por ejemplo, la parte que me sobra, debo mantener solamente la sección que deseo que se quede en el trazado, es decir, el de la parte inferior. ¿Qué es lo que sucede cuando yo quiero que esto suceda de esta forma, sino al revés? Quiero que pase al revés, no hay ningún problema. Marcamos el primer elemento, que sería la base, y el elemento que se va a quedar sería el de la parte superior. Pero claro, hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a desarrollar. Y también tener en cuenta de que
esta herramienta de recortar intersección no es la misma que recortar múltiple. Incluso las dos trabajan de diferente forma. Una mantiene la selección para que se corte aquel segmento que está sobrando y la otra funciona al revés. Así que hay que tener mucho cuidado con estas dos herramientas de recorte, que no son lo mismo. Ahora, ¿cómo es que funciona esta otra? Ejecución de la herramienta recorte múltiple. Recorte múltiple en realidad tiene 3 métodos a comparación de la intersección, porque no tiene más limitaciones. En este caso, podemos utilizar recortar y extender, o simplemente recortar e incluso extender. Así que tenemos 3 opciones para poder desarrollar. Pero aquí nosotros tenemos que seleccionar la base que vamos a tener, y luego tenemos que seleccionar aquel elemento que sí vamos a cortar. Es decir, trabaja de diferente forma. Entonces, por ese motivo, hay que ver bien qué herramienta utilizar y en qué situaciones la vamos a tener que plantear. Aquí no la puedo plantear porque no tengo un elemento sobrante. Entonces, simplemente es una intersección. Y para intersecciones tenemos que utilizar recortar intersección. Bien, ahora, ¿cómo podemos configurar la visualización de nivel? Este pequeño cambio o configuración de visualización se realiza siempre y cuando notemos que el plano con el que estamos trabajando está demasiado cargado, es decir, tiene demasiados elementos, demasiadas capas. Que vuelvo y recalco, dentro de MicroStation no solemos utilizar el término capas, sino niveles. Cuando hay demasiados niveles dentro del plano, se recomienda configurar la visualización del nivel, quizá desactivando un grupo de capas o 2 para que podamos generar rotaciones, despliegues, copias de forma más sencilla y sin obstruir las funciones de la herramienta de Snap. Ya saben que la herramienta Snap nos ayuda a poder reducir el tiempo en este tipo de acciones. ¿Cómo podemos entonces configurar la visualización de nivel? Podemos realizarla a través de este icono. Damos clic, que estaría dentro de el grupo de herramientas primarias en el menú inicio, y aquí podemos seleccionar, ¿no?, qué es lo que necesitamos desactivar. Por ejemplo, una referencia de la planta, ¿de acuerdo? Aquí yo puedo seleccionar un elemento o 2 y 3, pero es temporal. No estoy eliminando ningún tipo de elemento, es un proceso temporal. Ahora, aquí llamamos activación de selección de elementos. Cuando necesitamos seleccionar elementos sin la necesidad de utilizar la tecla Control, tenemos esta herramienta, que a pesar de que sea una herramienta que normalmente hasta cierto punto fastidia, porque cada vez que utilizamos una herramienta X, esta se sobrepone, también tiene su utilidad. De hecho, cuando seleccionamos, por ejemplo, la opción de rectángulo y añadir, nos va a permitir seleccionar un conjunto ilimitado sin la necesidad de utilizar Control. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, ¿no?, en X o Y situaciones necesitamos generar copias paralelas, podemos utilizar esta opción para no estar seleccionando uno por uno cada elemento, sino simplemente desplegar lo que necesitamos seleccionar y ya estaría marcado. Ahora vamos a continuar con la segunda parte de esta sesión número 12 para poder hablar sobre el recorte, la rotura y el chaflar.